En México ya estamos en tiempos de intercampañas, es decir, terminó el periodo de precampañas que duró unos 60 días, esto claro rumbo a las elecciones del 1 de julio, y con ello también una primera evaluación de las encuestadoras para conocer las preferencias electorales hasta ahora, en esta etapa. Una de las encuestas del diario El Economista realizada por Consulta Mitofsky se revela que el aspirante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, fue quien más creció y lideró las preferencias electorales, seguido por Ricardo Anaya de la Alianza PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, y luego el aspirante oficial, José Antonio Meade. Hay otro sondeo, el del diario Reforma, que también está mostrando la ventaja de Andrés Manuel López Obrador, seguido por Ricardo Anaya, que por cierto este último es quien avanzó más en este otro sondeo de preferencias, y en tercer lugar, pues el candidato oficialista José Antonio Meade. Y podríamos seguir hablando de las encuestas, hay varias, han surgido varias en esta semana, pero lo que importa es qué tanto están realmente retratando esa realidad, qué tan confiables son, y se lo pregunto a alguien que sabe mucho de esto, Alfonso Zárate, politólogo catedrático en temas de gobierno de México. ¿Cómo estás, Alfonso? Mira, uno piensa en lo que ocurrió en Estados Unidos, en lo que ocurrió con el Brexit, en lo que ha ocurrido en otros países de la región, y uno mira estas encuestas con mucho escepticismo. ¿Qué valor realmente se le está dando a estos sondeos? Yo creo que en efecto los estudios de opinión en el caso mexicano llegaron tarde, y ya sabemos por qué. A lo largo de muchas décadas todos sabían con anticipación que el PRI era el partido que iba a ganar las elecciones independientemente de cómo sufragaran los electores. Pero a partir del momento en que los votos empiezan a contar y a ser contados, en ese momento inician también su aparición la mercadotecnia política, los estudios de opinión, la asesoría en imagen pública, etcétera. Pero yo creo que lo que está pasando con los estudios de opinión, y también ocurre en otras partes del mundo, es que no están teniendo la capacidad para captar con mayor precisión el interés de parte del elector o su definición en el voto. Y otra cosa también que hay que considerar es que con alguna frecuencia varias de las casas encuestadoras están sirviendo al mismo tiempo a uno de los contendientes o a una de las fuerzas en disputa. Y esto puede establecer una tendencia a manipular la información para favorecer a su cliente. Lo que yo creo que se puede decir el día de hoy es que los principales estudios de opinión dan de una manera muy clara como puntero a Andrés Manuel López Obrador, en segundo lugar a Ricardo Anaya y en tercer lugar a José Antonio Meade. ¿Cuál sería la diferencia entre los estudios de opinión? Bueno, el número de votos o la diferencia que hay entre el primero y el segundo y el tercero. Pero quizá lo más significativo es que la distancia, por ejemplo, de acuerdo con el estudio de Reforma, del diario Reforma, que coordina Lorena Becerra, es una distancia de 10 puntos de Andrés Manuel López Obrador con 42 respecto de Anaya, candidato de la derecha, centro-derecha, con 10 puntos menos, y todavía mucho más abajo, con 18 puntos, el candidato oficial, José Antonio Meade. Pero a mí me gustaría decir, Gaby, que más allá de las encuestas, que al final de cuentas están tomando el pulso a varios meses de distancia, 4 meses y medio de la elección, en donde puede pasar muchísimas cosas, lo más relevante, en mi opinión, es que desde una perspectiva sociológico-política, la encuesta es interesante, pero no recoge la diversidad de variables a partir de las cuales se da un resultado. Sí. Pienso en lo siguiente. El aparato político electoral, Gaby, es decir, la maquinaria, el partido político, ¿cuál es el implante que tiene en el territorio nacional? Claro. ¿Cuál es su capacidad para movilizar a sus adherentes? Sí. Otro tema más, los recursos disponibles. Claro. Dice Norberto Bobbio que el voto es una mercancía, y que como mercancía se puede comprar. Entonces, ¿qué fuerza política dispone de muchos más recursos que las otras? Claro. Los poderes fácticos, ¿cómo se van a mover los medios de comunicación? Así que, en mi opinión, las encuestas son, digamos, un indicador relativamente endeble frente a la complejidad del proceso. Oye, ¿qué me dices, por ejemplo, entonces en esto que es el escenario de los que van de punteros, agregamos a los independientes y en medio de esta, digamos, grado de subjetividad, preguntarte qué evaluación pueden hacer estos candidatos o aspirantes independientes con lo que me has descrito? Claro, yo creo que el tema de los independientes es muy interesante. Lo primero que diría es
que el nombre es equívoco por lo menos, porque la paradoja es que estos candidatos llamados independientes necesitan acuerdos muy significativos con grupos de poder fácticos para poder darle viabilidad a su competencia. En el caso de esta elección no tienen ninguna posibilidad de ganar ninguno de ellos, pero eso no significa que su importancia sea marginal. Por el contrario, si lo que vamos a ver muy presumiblemente es una competencia de tres fuerzas equiparables, que implicaría que el triunfador tuviera apenas alrededor del 30%, entonces quiere decir que los candidatos sin partido, llamados independientes, pueden hacer la diferencia, es decir, Claro. a quién le van a quitar votos o con quién se van a sumar. Te pido brevedad. Otro grupo que me interesa conocer tu opinión es el de los indecisos, el de la motivación para salir a votar o la apatía para no hacerlo en medio de la desconfianza, el descrédito, el agotamiento por todo lo que ha sucedido en los últimos años, meses, elecciones. Eso es formidable porque yo creo que ese es el dato que modificaría absolutamente todo. Si tenemos aproximadamente un 26% de no respuesta o de los que se declaran indecisos, eso quiere decir que en el momento en que está enfrente a la urna, su comportamiento, la manera en que el grueso se mueva hacia un candidato a otro puede hacer la diferencia e incluso puede lograr que el triunfador no tenga un 30, sino que pueda tener 34, 35% y que sea muy contundente. Hasta hoy, los estudios de opinión no tienen forma de medir el comportamiento de quienes se dicen indecisos o quienes no responden. Pues ahí lo tienen. Hasta aquí el corte de caja con la ayuda de Alfonso Zárate. Gracias, profesor. Regresamos.